Ezequiel capítulo 36, verso 27, le damos lectura. Así a la palabra del Señor dice: pondré mi espíritu en ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Que Dios les bendiga. En la versión Reina Valera dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén a su palabra. Quiero continuar hablando de lo que comenzamos a hablar el sábado pasado, porque creo que es muy importante, hermanos. No es solamente para darle un pantallazo y que ya con eso, demos por sentado que todos lo entendemos. Lo que dice la palabra del Señor, que el profeta Ezequiel le está hablando al pueblo de Dios, pero está hablando una profecía, pero también está profetizando para el futuro lo que iba a ser el Mesías. El Señor dijo: esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso está hablando el Señor de lo que Él iba a hacer en la persona, en el alma de la persona, en el corazón del hombre. Pero luego de eso, que iba a limpiar todo lo viejo, todo lo que no le sirve al hombre, no le sirve al ser humano. Dijo también que luego de eso iba a poner su espíritu dentro de vosotros, dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hablábamos del Espíritu Santo que necesitamos los hijos de Dios, y esto es para todos. Es para todos los que estamos acá, y para todos, dice la Biblia, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos. Pero la experiencia con el Espíritu Santo no es una obra separada de la cruz. Cuando nosotros creemos en Cristo y creemos en la gracia del Señor, dice que lo que hace el Señor, hermanos, a través de su muerte en la cruz es legalizarnos como hijos de Dios, darnos entrada a esta gracia, a esta nueva vida. ¿Cómo? Perdonando nuestra vida vieja, arreglando la diferencia y estableciendo la paz con nuestro Creador, dándonos la salvación, comprando nuestra vida y pagando el precio de todo lo que hicimos, Eso que se entienda bien, lo que hizo el Señor en la cruz fue perdonar todos mis pecados con sus consecuencias. Muchos quieren siempre resaltar: el Señor perdona, pero las consecuencias tendrás que vivirlas. El Señor perdona el pecado, perdona lo que hicimos malo, y también el Señor borra, dice, la iniquidad. La iniquidad es lo que viene después. Lo torcido, dice, cuando un hombre tuerce su camino porque se equivoca. Cuando digo hombre, digo mujer. Tuerce su camino porque se equivoca. Entonces dice que esa senda que llevaba ahora está torcida, por lo cual esa senda marca también un sendero, un camino por donde vienen los suyos. En este caso serían sus hijos, sus antepasados. Y esta persona, esta mamá o este papá, torció el rumbo de su vida, yéndose detrás de algo nocivo, malo para su vida, tomando decisiones malas. ¿Y qué pasa? Al torcer ese sendero, sus hijos y sus descendientes, dice, lo siguen, van detrás de él, y lo que le pasa a esa persona le vuelve a pasar a sus hijos. Entonces lo que dice la Biblia es que cuando venimos a Cristo, el Señor perdona nuestros pecados, quita la maldición
de lo que nosotros hicimos, y entiéndase, la maldición son las consecuencias de lo que hemos hecho. Eso es misericordia. El Señor no nos paga de acuerdo a lo que nosotros hicimos. Cuando creemos en Cristo, entendemos por la fe que el Señor me perdonó y a la vez el Señor limpió mi historial y mi vida. Y ese sendero torcido que yo tomé, por lo cual y por consecuencia mis hijos un día quizás hagan lo mismo que hice yo, sufriendo las mismas consecuencias, entonces llegará ese momento que el Señor dice, borra esa rebelión y perdona esa iniquidad. Así lo llama la Biblia, iniquidad, lo torcido. Dios endereza los pasos del hombre. Así dice, endereza el camino, el sendero, los pasos del hombre. Dice, lo pone otra vez en el camino que tiene que andar. Por lo tanto, sus hijos, y mayormente si están bajo su sujeción, esto, hermano, tenemos que tenerlo bien en claro y ser entendidos en la palabra. Mientras mis hijos son chiquitos, si yo corrijo el rumbo con la ayuda del Señor Jesucristo por mi fe en Él, y el Espíritu Santo me ayuda a corregir mi camino, yo lo que pueda vencer y dejar, también habré logrado ganar esa batalla con la ayuda de mi Señor para mi familia. Siempre lo digo, hermanos, mi padre era un hombre dado a la bebida. Él no se emborrachaba en un bar, no visitaba lugares donde van boliches a tomar la copa. Él lo hacía en el trabajo y lo hacía en casa, pero se había convertido en un hombre alcohólico. La familia de mi padre, la mayoría, eran alcohólicos. Algunos el Señor rescató y pudo enderezar, como digo, esos pasos, pero mi papá, en el año 73, yo tenía 9 años, y mi papá era un hombre que gustaba mucho de la bebida porque trabajaba al rayo del sol. Era un hombre que su trabajo era muy pesado. Entonces, dice, para refrescarse en el verano ellos agua no tomaban, tomaban vino. Y lo mezclaban con un poco de Coca-Cola y ahí estaban, pero esa era su bebida. Y él decía, yo no creo que un hombre que trabaja fuerte como lo hacemos nosotros tome agua, dice. Acá a mí no me vengan con esas cosas. Pero él había tomado este hábito que lo había llevado al hogar. No solo ya ahora tomaba el rayo del sol, también lo hacía a la sombra en mi casa. Y a nosotros no nos faltaba el vino en la mesa. Pero no era para tomar una copita para que te haga bien para digerir la comida. Era tomar vasos y botellas, y habían cajones, canastos en ese tiempo, que se compraba el vinero, venía el vinero con canastos, con botellas, que eso duraban. En la semana se iban volando. Teníamos la pila de canastos. Yo recuerdo en mi casa, atrás en el fondo, habían de esos canastos que quedaban, que el vinero pasaba y retiraba con las botellas y le dejaba otro canasto. Y así era como la leche que se dejaba antes, las botellas. Bueno, el vino era en mi casa. Yo era muy chiquito y yo me emborraché. A los 5 años yo me acuerdo haberme emborrachado. A los 9 años nosotros tomábamos con mi hermano mayor. Mi hermano menor era muy chiquito. Mi hermana, ella no le gustaba porque, bueno, era una nenita. Y mi papá tampoco quería que ella, pero dice que los hombres, como mi hermano y yo tenía 9 años, mi hermano 11, tiene que tomar vino, tiene que hacerse hombre. Esa era la idea de mi papito. Bueno, y nosotros tomamos a tal punto que íbamos, siempre lo digo, fuimos una vez de excursión con la escuela y nosotros llevábamos vino y soda a la escuela, con mucha recomendación que no nos agarrara la maestra, porque todos llevaban su juguito, su gaseosa, y nosotros llevábamos 1 litro de medio con soda, ¿vio? Medio de vino, medio soda, y ahí escondido detrás de una planta con mi hermano los dos, comíamos nuestros sanguchitos y vino, no podía faltar. Cuando mi papá en el año 73, él se encuentra con el Señor, endereza sus pasos, como dice la Biblia, lo torcido. El Señor acomodó sus pasos y como nosotros éramos pequeños y estábamos bajo su dirección y su gobierno, bajo su sujeción, como dice la palabra, Él sacó el vino del hogar. Dijo, esto no me hace bien.
Presencié muchas veces discusiones, peleas, golpes. En una oportunidad tuvimos que salir escapando de nuestra casa porque alguien vino a querer rompernos nuestra casa, y como era la vida del alcohólico, es así, durmiendo en una casa de una gente que no conocía, escapando de nuestro hogar. Esas cosas las vivimos por causa del alcohol. Cuando el Señor viene a la vida de mi padre, Él quita el alcoholismo y no tomó nunca más hasta el día de hoy. Tiene 86 años. Mi papá nunca más tomó y probó una gota de vino. Y por lo tanto lo sacó de mi casa. Y cuando Él ganó esta batalla en su vida, la ganó por mí también. Yo no apetezco el vino, nunca tomé, nunca me interesó. Es más, cuando de grande, ya muchacho grande, joven, quisieron convidarme vino y me agarré tal descompostura por probarlo nada más, y yo tomaba vino mucho y era niñito. Hubiera sido un alcohólico hoy. Pero gracias al Señor, mi padre tomó esa decisión, y la iniquidad que llevaba la familia cisterna se cortó, y el Señor enderezó sus pasos. Lo torcido, mi padre se enderezó, y por ende nosotros seguíamos sus pasos y pudimos también ir por la senda que mi papá tomó. Cuando los hijos son grandes, ya toman sus propias decisiones y sus propios caminos. Por eso, por más que el padre vuelva, corrija su vida y le pida perdón al Señor, sus hijos tendrán que hacer lo mismo porque ya deciden por sus cuentas. ¿Se entiende? Es por eso que mientras nuestros hijos son chicos, todo lo que podemos arreglar, lo haremos por ellos también. Todo lo que podamos lograr, vencer y establecer en nuestra casa, lo disfrutarán ellos o lo sufrirán ellos. Entonces, dice la palabra que la gracia del Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz, en Romanos capítulo 5, verso 2, dice que por quien también, en Reina Valera lo leo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, cuando yo tengo entrada por causa de Cristo, a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando yo tengo entrada por la fe a esta gracia de Dios, como lo hizo mi papá, dice la Biblia que el Señor me hace entrar. Yo cuando creo en el Evangelio del Señor, en la buena noticia de Dios, yo entro a la gracia, a la misericordia de Dios, y Él me establece como su hijo legalmente. Esto es una legalidad, no es un mero formalismo, pero Él me hace legítimo hijo de Dios. Ahora Él me establece en su casa, me establece en esta gracia, me establece en este camino por el cual comienzo a andar. Pero yo tengo una vida que llevo, que estoy acostumbrado a hacer. Pónganme atención en este sentido. Estoy acostumbrado a vivir de una manera. Tengo hábitos, tengo ocurrencias, peleo con ciertas debilidades, cosas mías, por la cual me propongo dejar y no puedo, porque mi cambio dura un par de días y luego estoy haciendo lo mismo. Me encuentro haciendo lo que detesto, lo que no quiero hacer. Y esto es una lucha que se transforma, y cuando llega un momento que me frustro diciendo no sirvo para esto, o el Evangelio de otra manera no sirve para mí, el cambio que veo en los demás no se produce en mi vida, porque el estándar de Dios y su palabra es muy alto para mí. Quiero hacerlo con todo mi corazón, pero no puedo. ¿Sabe que el Señor, Él pensó en todas estas cosas? Por eso que se llama gracia, y gracia es favor inmerecido. El Señor no solamente me hizo su hijo legítimo, me perdonó, me lavó, me santificó y me limpió, me dejó justificado delante del Señor y me hizo una nueva criatura. Ahora, todo lo que yo viví en el pasado, por lo cual llegué a tener esos problemas que tenía, siguen en mí,
Pero dice la Biblia que el Señor dice que cuando Él no solamente me quite todas mis inmundicias, me quite todas mis maldades, me saque mi idolatría, esos ídolos que tengo metido adentro, dice que Él pondrá su espíritu dentro de mí para que me ayude, para que me haga guardar sus mandamientos, sus preceptos. Cambia mi corazón y pondré mi espíritu dentro de ustedes, dice el Señor. Eso es un regalo que viene con la salvación. Eso es algo que viene con esta gracia maravillosa del Señor. No es que el Espíritu me salva, me ayuda a caminar y a ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. No solamente Él, es como que alguien adopta a un niño y le da su apellido y lo hace legalmente su heredero, su hijo, ya es parte de la familia. Está bien, pero ese niño tiene costumbres que no sabe que tiene la familia, no conoce muchas cosas de cómo funciona la familia, de qué manera son, cómo se comportan, cómo comen, a qué hora duermen, los hábitos sanos que tienen. Entonces es como que el hijo dijera, bueno, gracias por hacerme parte de tu casa, pero no sé cómo portarme, no sé cómo agradarte. Yo quiero portarme bien, pero tengo cosas que no te gustan y tengo problemas. Entonces el padre le diría, no te hagas problema, hijito. Yo te voy a poner a esta persona que te ayude y que te enseñe, que te eduque y que te diga cómo somos nosotros. Y cuando te equivoques te va a ayudar. Él, no te preocupes, lo que no entiendas te lo va a explicar. Lo que no puedas hacer te va a ayudar hasta transformarte al linaje que tenemos todos nosotros en esta casa. ¿Se entiende? El Espíritu Santo fue dejado para eso y tiene el poder de mudarnos en otra persona. Mire, acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso del 5 al 12. 10, verso 5. Primera de Samuel 10, verso 5. Fíjese acá el Señor nos dio esta historia para que nosotros podamos tenerla en cuenta y aprender, más allá que no estaban en el tiempo de la gracia. Ellos vivían en un tiempo donde el Espíritu del Señor venía sobre un hombre y se iba. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no se va nunca más, hasta el fin de nuestros días. En la versión NTV, ¿lo leemos? Dice, cuando llegues, esto le está diciendo Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, un muchacho que Dios escogió para que fuera rey sobre Israel. Entonces, el Señor envía a su profeta, al profeta Samuel, para que escogiera de todos los israelitas a un varón, y se llamaba Saúl, el primer rey de Israel. Y él le dice, mira, esto te va a suceder, vas a hacer esto, te vas a encontrar con ciertas personas, los vas a saludar. Le dijo todo lo que le iba a pasar en ese día. Y dice, cuando llegues, allí veas de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciendan del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Ellos venían, estos profetas de este grupo, venían de una reunión de adoración, y el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente. Esto lo hacía el Espíritu de Dios. Que era un hombre campesino. De pronto ahora para ser un profeta tenía que tener un alto grado de teología, estudiar la palabra, consagración, purificación. Tenía que cuidarse, hacer muchas cosas para que el Espíritu del Señor venga sobre él. Pero dice, después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Dice, luego descienda Gilgal delante de mí.
allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Esto le está diciendo el profeta a este muchacho Saúl. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, termina de hablar con el profeta y se da vuelta para seguir su camino, Saúl, dice, Dios le dio un nuevo corazón. En un instante así se lo dio el Señor. Dice, le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. O sea, todo lo que le dijo el Señor, de pronto sucedió en él, porque vino el Espíritu de Jehová. Dice, cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Ve lo que le dijo Samuel, que cuando él sigue caminando con su sirviente, Saúl, se encuentra este grupo de profetas que vienen de ese lugar de adoración. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Su corazón fue cambiado en un instante. ¿Se da cuenta en lo que dice la Biblia? Un hombre tosco, un hombre del vulgo, un hombre campesino, un hombre que no conocía nada de Dios. De pronto dice que su corazón cambió. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo que sucedió, exclamaron, ¿qué? Dice, ¿hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? ¿Quién lo hizo eso? Yo pregunto, ¿quién lo hizo eso? El Espíritu de Jehová. Además, uno de los que estaban allí dijo, cualquiera puede convertirse en profeta, sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho, hasta Saúl es profeta. Hasta ahí es. ¿Esa vez? ¿Quién lo hizo eso, hermano? Dios pudo mudar el corazón de Saúl. En una oportunidad Saúl iba detrás de David con su espada en la mano porque quería venganza y lo quería matar. Y dice cuando va llegando, que Saúl se llevaba cerca a David, el ungido de Dios, y él ya era rey, un hombre viejo, pero estaba lleno de odio su corazón. Y cuando él va de camino con su ejército, ya alcanzando a David, dice que se encuentra con el profeta Samuel, que era muy ancianito, se lo encuentra otra vez. Y cuando lo ve a Samuel, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl otra vez. Y su corazón fue mudado. Y comenzó a glorificar al Señor, pero dice que se desnudó de sus ropas reales. Y empezó a alabar a Dios y a glorificar, y que sus soldados dijeron, ¿qué le pasó al rey? No íbamos a buscar a David para matarlo. Y ahora, dice, se terminó la pesquisa entonces, se terminó la venganza, porque Saúl fue mudado en otro hombre por causa del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decirle? Lo que el Señor puede hacer con nosotros, lo que es tan difícil para mí, decir nunca voy a cambiar, Dios lo puede hacer. Lo hizo 2 veces con Saúl. La primera vez Saúl había agradado al Señor, pero la segunda vez el Señor se había apartado de Saúl, y aún así el Señor vino, dice el Espíritu de Jehová sobre Saúl, y ese día, buscando venganza, el Señor le salió al encuentro, y él dice, cambió, y empezó a glorificar al Señor, y todos dijeron, Saúl se volvió bueno, Saúl, nada que ver. Todo esto que íbamos a hacer con David y su ejército se terminó entonces. Ahora somos amigos porque él adoraba a Dios. Tenía un semblante tan hermoso. Cambió totalmente, un hombre fiero, amargado, lleno de odio, de rencor. Ahora está adorando a Dios y es otra persona. Sus soldados y sus generales se asombraron. Pero dice, llegó la tarde y Samuel siguió su camino, ese profeta ancianito. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y otra vez Saúl volvió a ser el mismo fiero guerrero, angustiado, enojado. Esto lo hizo el Espíritu del Señor por un momento para mostrarle que él tenía el poder de cambiar a un hombre. ¿Se entiende lo que estoy hablando?
Eso puede hacer el Señor. Eso puede hacer Dios. Por eso que confiar en Cristo, creer en Él y confiar en Él. El Señor es el que hace todo por mí. Algunos dicen, no, pero vos también tenés que poner de tu parte. ¿Sabe para qué pongo de mi parte? Para estropear las cosas yo. Para hacerlas peor. Para seguir equivocándome. Pero si yo le doy la oportunidad a mi Señor que haga su obra completa, no solo perdonarme, no solo salvarme, no solo darme entrada a esta gracia, sino dejar que el Señor me cambie por medio de su Espíritu. Dice la Biblia que no es por un momento. A Saúl fue un día y llegó la tarde y el Espíritu del Señor se retiró y Saúl volvió a ser el mismo. Pero dice que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros no se va nunca más. Hasta el fin de nuestros días, nuestras vidas cambian. Pero cambian de una manera que nadie nos conoce. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 2, leíamos que tenemos entrada por esa gracia, pero también dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 11 al 16. El Espíritu de Dios, fíjense, esto es ahora. Eso fue en el antiguo pacto. Lo que yo les comentaba, lo que podía hacer el Señor si Él quería con un hombre. Dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Miren, lo resucitó después de 3 días. Su cadáver estaba tirado ahí y vino el Espíritu de Dios y lo sacó. O sea que es Dios mismo. Es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Dice, vive, dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes cuando nosotros creemos. Ahora dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando yo me convierto en hijo de Dios, el Espíritu Santo me guía. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Y Abba en griego significa papito. Dice que si no es por el Espíritu del Señor, no le podemos decir papá a nuestro Padre Celestial. Muchos le dicen nuestro Padre Celestial, el Padre que está en el cielo, pero es solo por el Espíritu Santo es que yo puedo decirle papá a Dios, que Él recibe esa palabra. Y cuando mis hijos me dicen papá, a mí me enternece y eso ya cambia todo para mí. Cuando mi hijo era pequeño me decía papito, eso era escuchar su voz, era suficiente para incluso si estaba enojado, preocupado o pasando una situación, yo le pusiera atención, que es lo que me pasa ahora con mi nietito cuando dice abuelito, puedo estar haciendo lo que sea y ya lo atiendo. ¿Por qué? Porque él cuando me llama es como si me invocara porque yo no puedo pasar por alto su voz. Eso mismo pasa por el Señor, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, y esto, en serio, quiero que quede bien clarito entre nosotros, no es algo para algunos nada más. Esto no es algo para los pastores, los evangelistas, esos grandes hombres que vemos en plataforma, por los cuales Dios hace muchas señales y milagros. Dice la Biblia que esto es para todos sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos cambia. La gracia de Cristo nos hizo entrar en la familia de Dios, pero el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y fue dado como un regalo, como algo que el Señor quiso darnos.
en los Hechos capítulo 8, verso 20, un hombre veía que los cristianos recibían el Espíritu Santo y sus vidas eran cambiadas. Él era un mago. Cuando veía que todo eso hacían los discípulos predicando la palabra y ponían sus manos y recibían el Espíritu Santo, él dijo, yo quiero eso, y les ofreció dinero. Le dijo a los apóstoles, dice, le ofreció dinero y le dijo, denme de ese Espíritu, el poder que ustedes tienen, que yo cuando ponga las manos sobre la gente, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo, por pensar que es posible comprar el don. ¿Qué dice? En lenguaje actual dice, cuando has pensado que puedes comprar lo que Dios decidió dar como un regalo. Es un regalo que viene con nuestra salvación. El Señor nos hace hijos legítimos por creer en Él, pero también nos da un regalo. Es un regalo de parte de Dios. Y este hombre quiso comprarlo. Dice, les doy dinero para que me lo den a mí también, que yo también pueda hacer esto. Y Pedro le dice que tu dinero perezca contigo, que todo lo que quieres hacer perezca contigo, porque esto no tienes ni parte ni suerte, dice Reina Valera, en estas cosas. ¿Por qué has pensado que puedes comprar el don de Dios? Que lo que Dios decidió darlo como un regalo a sus hijos, tú lo puedes pagar y comprar y tenerlo. No lo puedes obtener por nada que hagas. Esto es por creer en Dios, por creer en Cristo y en la cruz de Cristo, recibir su perdón, recibir al Señor en el corazón, y el Señor te va a dar su Espíritu. Tenés que empezar a orar y a decirle, Señor, he creído en ti. Hay una promesa que me vas a regalar tu Espíritu Santo. Y esto no es algo que, sí, puede ser que lo tenga, yo creo que sí, a mí me parece que sí. No, es un evento que sucede en la vida, muy marcado, que hay un antes y un después. Porque dice que somos mudados en otra persona. Mire si lo necesitamos. Antes, ¿sabe qué? Yo pensaba que era algo dice la Biblia, y cuando venga sobre vosotros, recibiréis el Espíritu. Y dice, y cuando venga sobre vosotros, recibiréis poder. Y para ser testigos. Cuando dice, y recibiréis poder, muchos atribuyen que van a poder orar y hacer milagros y muchas sanidades y estas cosas. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el poder? Dice, es cambiar de naturaleza, es ser transformados. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el poder que recibimos. Es el mayor poder que pueda tener una persona, ser transformado. Usted puede hacer muchas cosas, pero seguir siendo el mismo, ¿verdad? Puede tener dinero y lograr muchas cosas buenas en la gente, pero el poder de cambiarse a uno mismo, ¿sabe? Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, porque no estamos en paz hasta que no estamos en paz con nosotros mismos y con nuestro Creador, que es nuestro Señor. Entonces el Espíritu Santo es para todos nosotros, fue prometido para todos, no es solo para algunos. El que cree en Cristo Jesús y lo recibe en su corazón y cree en esta justificación que hizo el Señor en la cruz y perdonó todos sus pecados, puede decirle, Señor, ahora llena mi vida con tu Espíritu. Y el Señor lo va a bautizar y va a cambiar su corazón, como lo hizo con Saúl. Seremos mudados en otra persona. Peleo con un hábito, peleo con drogas, peleo con vicios, peleo con actitudes mías, peleo con debilidades y no puedo vencer. Y siempre estoy peleando en mi casa con mi compañero, mi compañera, siempre por lo mismo, siempre llego a la misma discusión. Necesito cambiar, pero no puedo, humanamente no se puede. Por eso el Señor te perdona, te limpia, te legaliza, te adopta, te hace hijo de Dios legítimo y pone su Espíritu dentro tuyo. Y esto no es por ayunos, no es por guardar conductas, esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Nada.
Nada. A mí me enseñaron que tenía que encerrarme, apartarme, buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Sabe que es Dios el que me ha buscado toda la vida? Él me ha buscado. Yo estoy aquí porque Él me buscó. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros, dijo el Señor. Ustedes no me eligieron a mí, no se confundan, no fueron ustedes que me buscaron. Yo los busqué, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros el Señor nos buscó. Y algunos dicen, dale una oportunidad a Dios. ¿Qué te crees que sos vos? Dios te está dando una oportunidad a ti. Es cierto, en el antiguo pacto, el Señor era inaccesible, solo se podía llegar no con manos vacías. Algo tenías que ofrendar, algo tenías que traer, pero ahora el Señor dice, acérquense tal cual como está. Y es el Señor que nos busca, es el Señor que planifica estrategias para que nosotros lo conozcamos. El Señor nos atrae a Él con su amor. Es un tiempo de moratoria, las cosas cambiaron, como era en el Antiguo Testamento, no es ahora. Y este es el último tiempo, el periodo del último tiempo que va de la cruz hasta estos días. Y el Señor dice, no solamente te legalizaré como perdonado, justificado y salvo, sino te ayudaré a cambiar con mi espíritu. Serás transformado, mudado en otro hombre. ¿Cuántos quieren esto, hermano? ¿Cuántos anhelan esto? Porque podríamos decir, no, pues yo puedo ir cambiando de a poquito. El Señor te puede transformar el corazón a tal punto que no te conocen. ¿Qué pasaba con Saúl? ¿Qué decía la gente? ¿Y este profetiza? ¿Este no es Saúl? ¿Y está entre los profetas? Sabían que para ser un profeta y para tener el Espíritu de Jehová tenía que haber una consagración, pero muy estricta, privarse, cuidarse, que apartarse de muchas cosas. Pero ahora decía, Saúl hace cualquiera y también está profetizando entre los profetas y lo veían que era genuino. ¿Qué pasó con Saúl? El Espíritu del Señor había venido sobre él y lo cambió en un momento en otro hombre. Dice que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ¿cómo no podrá hacer un cambio en nosotros radical y profundo? Algunos creen que es por su fuerza. Algunos dicen, no, pero vos también tenés que ponerle. Centran este proceso y este plan de Dios en la fuerza del hombre, en la disposición humana. Lo ponen al hombre como el centro de esta ecuación. No, Dios dice que no es por obra ni por nada que hagamos nosotros para que nadie se gloríe, nadie se crea, no, porque yo me porté muy bien y empecé a hacer buena letra, por eso Dios me dio su... No. Cuando éramos malos, cuando no queríamos saber nada con Dios, dice que Él murió por nosotros para reconciliarnos con Él mismo y con el Padre. Esto es algo que Dios lo hace y no lo podemos entender. Y no es para algunos, es para todos. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque primero teníamos que creer en el perdón de nuestros pecados, creer en el sacrificio de Cristo, valorar lo que Él hizo. Entender lo que Él hizo, que me perdonó una vez y para siempre. Y al creer en la gracia, al creer en el Calvario, entonces iba a recibir el Espíritu Santo por consecuencia. Por consecuencia. Y no es porque lo voy a buscar, sino que el Señor me lo regala. No dice así, este hombre quiso comprarlo y el Señor, Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. Porque veo que estás en profundas tinieblas de maldad. Has pretendido comprar lo que Dios decidió que era un regalo. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo he creído en mi perdón. Señor, yo creo en lo que hiciste por mí en la cruz. Recibo, me siento, voy a perdonarme a mí mismo en el hecho de decir en ti, Señor, porque tú me das una oportunidad y me haces una nueva criatura. Ahora, Señor, envía tu Espíritu sobre mi vida. Comenzar a orar diferente, a pedirle al Señor. Y aunque me sucedan cosas, aunque me equivoque, pero digo, gracias Señor porque me has comprado, me has perdonado todos mis pecados. Sigo esperando todos los días, como un niño
que le pide el regalo que su padre le ha prometido. Y el Señor no va a fallar. No va a fallar porque dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Hay una señal que distingue a los que creen. Tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y no es algo que te va a parecer, sí, puede ser que lo tengas, sí, no, tu vida va a cambiar. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, esta ignorancia que teníamos antes, esta manera de ver a Dios, esta manera de leer la Escritura y no diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no diferenciar entre las leyes de Moisés y la gracia del Señor, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida significa en el proceso que somos transformados. Esto lo decíamos el sábado pasado y lo queremos recalcar. Transformado no es ser renovado, no es ser restaurado. Mi matrimonio, mi familia, mi vida no va a ser renovada, no va a ser restaurada, porque algo que usted restaura queda igual, pero sigue siendo la misma pieza, ¿verdad? Un auto, una silla, usted restaura esa silla y bueno, va a buscar los mismos remaches, todo para que quede igual como nueva y le va a pintar el mismo color y va a lustrar la parte de la silla, quizás lo limpie con algún producto para que parezca nueva y alguien va a decir, quedó como nueva, pero sigue siendo la misma silla. La transformación es cuando usted a esa silla le agregó un apoyabrazo, le hizo un pupitre, le cortó las patas para que sea un poquito más baja o se las alargó porque, bueno, para hacerla más cómoda, le hizo un travesaño, quizás el respaldo lo hizo más alto para que... Entonces, ¿qué hizo? La transformó, la cambió. No es lo mismo, es otra silla. Eso es lo que dice la Biblia, de manera... 2 de Corintios 5:17, vuelvo a decirle, de manera que si alguno está en Cristo es nueva criatura. No es más el mismo. No es mejorar la vida de nadie. No es hacerlo mejor, más llevadero, cambiarle un poco las mañas. No, es hacerlo una nueva persona, conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cómo era Cristo? Era el varón perfecto, el ser humano perfecto caminando entre los hombres. Dice que somos transformados a medida que somos transformados, llegamos a ser a la imagen del Hijo de Dios. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, ¿ve? Transformado, convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y es más atrás dice, y es más, ahora los que están en Cristo ya no los conozco más como antes. Antes le decíamos el chueco, el zurdo, el canoso, el pecoso, el narigón, el sinvergüenza, el estafador, el chorro, el mujeriego. Dice, ya no los conozco más, porque Dios los ha hecho nuevas criaturas. Dice, no los conozco más como los conocía en la carne, dice el apóstol Pablo. Como los conocía antes cuando éramos amigos, nos conocíamos desde la vida, no lo conozco más, porque ahora es nueva criatura en Cristo, es otra persona. Antes era estafador, pero ahora es una persona muy correcta. ¿Cómo puedo decirles un estafador si ahora es más honrado que todos los honrados? Porque el Espíritu de Dios habita en él y lo ha cambiado. No es el mismo, lo cambió, transformado. La palabra trans viene pasar de un lado a otro. Eso se usa mucho en este tiempo, ¿verdad? Los trans es que se pasó de un lado a otro. Es muy común esa palabra. Y formado es que pasó de un lado a otro su forma. Formado es que su forma cambió. No es más el mismo. ¿Alguien quiere ser transformado? No lo va a poder lograr si no le pide al Señor su Espíritu. Y sabe que está para todos. A mí me enseñaron que había que ayunar mucho
para recibir el Espíritu Santo. Me enseñaron que había que orar mucho, que había que apartarse, que había que ponerse una venda en los ojos, que había que cuidarse, que había que purificarse, que había que no hacer lo malo, no decir nada malo, no mirar nada malo, no pensar nada malo, para que el Espíritu Santo venga. Porque el Espíritu Santo no habita donde hay pecado. No puede morar donde hay pecado. En un corazón con pecado no puede venir su Espíritu a morar, a vivir. Entonces los hombres de la antigüedad se apartaban, se separaban del resto y se consagraban, se purificaban en ese tiempo en oración, en ayuno, en enclaustramiento para recibir el Espíritu de Dios, ya sea un profeta, ya sea un sacerdote, un rey. Lo hacían esto porque eran hombres llamados a una consagración para que el Espíritu de Jehová venga, y a veces tenían que pasar muchas cosas y ofrecer muchos sacrificios y ofrenda para que el Espíritu del Señor venga sobre ellos. Ahora, muchos han entendido, leyendo el Antiguo Pacto, que hay que hacer eso para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero usted sabe que por más que el hombre trate de portarse bien y guarde una conducta por unos días, no puede quitar el pecado de su corazón. No puede sacar la maldad que hay dentro de su interior. Es como alguien dijo, la mona, por más que la vistan de seda, mona queda, ¿vio? Por más que se haga el santo unos días, olvídate, sigue siendo el mismo diablo disfrazado ahora. Por eso que hay mucha gente disfrazada en los templos. El Señor no quiere eso. ¿Sabe? El Espíritu Santo no habita donde hay pecado, pero es por eso que el Señor solucionó el problema del pecado. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Ahí removió nuestro pecado. Ahí nos perdonó. Él lo hizo por nosotros. Yo no tengo que hacer nada. Él me perdonó. Recibir su perdón. Su justificación, ¿se entiende? No hay Pentecostés donde vino el derramamiento del Espíritu Santo sin la cruz. Por eso que el Señor le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, muchachos. Porque cuando yo me vaya es porque fui a la cruz, pagué el precio por ustedes, los perdoné, los dejé legalmente perdonados delante de mi Padre. Sus pecados fueron clavados en la cruz y yo pagué el precio de cada uno de ustedes y la maldición y las consecuencias. Tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, el pecado permanece en ustedes. Pero cuando yo lo haga, el que crea en mí, ese pecado es quitado de su corazón. Entonces enviaré la promesa que recibí de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso, chicos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Pedro estuvo 3 años caminando con el Señor. Pero él no había cambiado. Seguía siendo el mismo gruñón, el mismo mal llevado. Cuando se enfrentó a los verdugos de Jesús, tuvo miedo, lo traicionó, lo negó y se sintió mal después, que no merecía nada y se fue solo a pescar. No quería estar ni con el Señor ni que lo vieran. Se sentía muy mal por haber traicionado a su maestro, que tanto lo amaba, porque él estaba viviendo con el Señor, pero el Señor estaba con él, pero no estaba dentro de él. ¿Se entiende? Y Jesús le dice, porque ahora está con ustedes el Espíritu de Dios. Pero cuando yo me vaya, estará dentro de ustedes. Y ahí la cosa va a cambiar. El Señor Jesucristo tenía el Espíritu de Dios. Por eso que Él dijo, el que tenga sed, que tenga algún problema, alguna necesidad, venga a mí. El que tiene sed, venga a mí y beba. Beba agua limpia que yo le daré. Pero los que crean, hablando del futuro, nosotros, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando o dando referencia al Espíritu Santo, dice la Biblia, que habría de venir sobre cada uno de ellos, pero aún no había venido porque Él no había sido glorificado. ¿Se entiende? Él tenía que ir a la cruz, solucionar el problema del pecado, lo que los antiguos hacían de purificarse, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, y yo lo recibo por la fe. Cuando yo lo tengo y creo en el perdón de mis pecados, automáticamente soy candidato para recibir la llenura de su Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? Lo necesito, porque si no, solamente seré alguien que estoy dentro de la gracia, perdonado, justificado, salvado, pero mi vida no va a cambiar.
Si no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, no puedo ser mudado en otro hombre. ¿Se entiende? Hermano, ¿se está entendiendo lo que digo? Me esfuerzo mucho repito muchas cosas, pero yo quiero que se entienda claro. No puedo ser mudado en otro hombre, en una nueva criatura, si no tengo el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no está en mí, no lo podré hacer. No es solamente para hacer milagros y señales y maravillas, es para tener poder de cambiar, ser un nuevo padre, una nueva mamá, alguien diferente, alguien que no conocían, que de pronto es un privilegio tenerla en la familia, decir, mira vos, qué papito hermoso que tengo, qué mamita tan linda, nada que ver a lo que tenía antes. Es tan diferente, me gusta tanto estar con mi mamá. Cuando ella abre su boca, hay tanta dulzura en su corazón, mudado en otro hombre. Lo que le pasó a Saúl por un día, a nosotros nos puede pasar por toda la vida, porque dice, y estará con ustedes, no por 8 horas, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No podemos cambiar si no es por su Espíritu. Chicos, no podemos vivir la vida en Cristo si no es por el Espíritu Santo. Seremos uno más, un religioso más, un hipócrita más, alguien que solo va a venir al templo y se va a mostrar muy lindo, pero después se va a seguir mandando de las suyas. El Espíritu Santo hace esa transformación. ¿Vio cómo leíamos? Ahora volvamos a leer el pasaje principal, el que leímos, Ezequiel 36-27. A ver si tiene sentido ahora lo que leímos. Póngame el 26. Les daré un corazón nuevo cuando crean en mí, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y ahora pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿No lo hace todo Dios? ¿Dónde está ahí mi voluntad? ¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi empeño? ¿Dónde está mi tenacidad? ¿Dónde estoy yo ahí en esa palabra? ¿No es el Señor obrando en mi vida? ¿Quieren eso? Yo lo quiero, hermano. Yo me crié en la iglesia, pero me mal enseñaron tanto con esto. Nadie me sabía explicar. A los 8 años, las cosas que hacía ayunaba, era chiquito, ayunaba, oraba, me levantaba de noche, de madrugada. No entendía que era un regalo de Dios. No hay precio que pagar. Es creer y aceptar esta salvación, porque no vendrá si hay pecado en mi corazón. Y si no he creído en la gracia del Señor, mi pecado permanece. Cuando yo confío en Dios y le digo, Señor, perdóname, creo que tú me has perdonado y pagaste mi precio total y absoluto una vez y para siempre. El pecado no tiene poder más sobre mí. No hay condenación para mí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Por creer en Cristo, ese pecado desaparece de mi corazón. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Ve? ¿Hay algo que yo intervengo ahí? Díganme, ¿ven algo que yo estoy interviniendo ahí en algo? No. Es Dios el que está haciendo todo eso por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo que está viniendo a mi vida, ¿lo necesito? Sí. Como el aire que respira. Como el aire que necesito en mis pulmones, necesito el Espíritu Santo del Señor. Si no, me convertiré en un fracasado. Alguien que ha sido un templo, pero que no cambia de vida. No soy mudado en otra persona. No soy transformado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer?
creer en Cristo, aceptar el Evangelio del Señor y su salvación, y luego recibir el regalo de Dios, porque dice, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense para perdón de sus pecados y recibirán, dijo Pedro a los 3,000, el primer mensaje de la iglesia, y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Y esto es para ustedes y para sus hijos y para los que están cerca y los que están lejos. ¿Y cuántos el Señor llamará? Es para todos. No es solo para un grupo selecto, es para todos, todos, los niños, todos. Tenemos que ser personas diferentes, cambiadas a la imagen del Hijo de Dios, transformados a su imagen. No te van a conocer. No van a saber que eras. Pero como dijo Pablo, a nadie conozco más como eran antes. A mis hermanos ya no los conozco más. No son nada que ver. Un hombre iracundo, malvado y odioso fue mudado en otro hombre por un día por el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Señor no lo va a hacer con nosotros si se lo pedimos? ¿Por qué? Porque somos hijos. El Espíritu de Dios es para los hijos. Y solo nos convertimos en hijos cuando aceptamos el Evangelio del Señor. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por lo que tú nos enseñas y nos dejas ver en este tiempo. Gracias papá, porque lo vas a hacer, porque me has mandado a hablar esta palabra y lo vas a hacer Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Cada cual tiene un trabajo que hacer. Es darle gracias al Señor por su salvación. En su casa, en su taller, en su trabajo, en la fábrica, donde esté. Dígale, Señor, lo que me dijiste el sábado. Me lo tomé muy a pecho, Sé que no lo dijiste por decir. Yo lo creo. Yo lo quiero, Señor. Soy tu hija, soy tu hijo. Dame ese regalo, lo necesito para mi vida. Tal vez le he hecho mucho daño a los míos. Y es mi única esperanza. La eres tú, Señor. Voy a cambiar, voy a ser otra persona, como dice tu palabra. Confía en el Señor y Él lo va a hacer. Espera en Él y Él hará, dice el Salmo. Dios les bendiga. Gracias, hermanos amados, por esta oportunidad. Dios les bendiga.